Patrick y yo llevábamos 5 años saliendo. En nuestro 5º aniversario, que también era mi cumpleaños, finalmente aceptó ir de viaje al extranjero conmigo. Sin embargo, no apareció cuando se acercaba la hora de nuestra partida. Lo llamé y me dijo que la vieja enfermedad de su padre había empeorado y que no podía acompañarme, dejándome a mí, alguien que nunca había aprobado un examen de inglés, completamente sola. Esa noche, vi una foto publicada por su amiga de la infancia, Samuel, que mostraba a Patrick ocupado en la cocina con el texto: "El amor verdadero es cuando él hace cualquier cosa por mí". Sabía que mis amigos esperaban mi reacción. Respondí directamente debajo de la publicación: "¿Por qué no son pareja ya mismo?". Patrick sabía que mis habilidades con los idiomas extranjeros siempre fueron malas. Al principio, cuando me dejó plantada, no me importó ni discutí con él, ya que la vieja enfermedad de su padre solía empeorar a menudo, e incluso le recordé que lo cuidara bien. Pero no fue hasta que Samuel publicó en Twitter que me di cuenta de que todo era una excusa. Inmediatamente lo llamé para pedirle explicaciones. Como era de esperar, su respuesta fue la misma de siempre: "¿Ya terminaste? Solo somos amigos de la infancia que crecieron juntos. No hay nada especial entre nosotros. ¿Cómo puedes pensar que tenemos una relación tan extraña?", dijo, y colgó el teléfono enfadado. Volví a llamar, pero como era de esperar, no respondió y me había bloqueado. Pasé una semana sola en un país extranjero, pero afortunadamente, la gente de allí fue muy amable. Al 6º día, Patrick me envió un mensaje: "¿Regresas mañana? Te recojo en el aeropuerto". Al ver este mensaje conciliador, no me emocioné tanto como solía hacerlo. En nuestros 5 años de relación, yo siempre había sido quien tomaba la iniciativa. Cada vez que discutíamos, sin importar quién tuviera la culpa, yo siempre buscaba la reconciliación. Con el tiempo, parecía que se había acostumbrado a ello. Pero él no sabía que la experiencia de esta semana me había hecho replantearme si valía la pena continuar con nuestra relación. Lo pensé y respondí: "Como quieras. Si no estás disponible, no te esfuerces". Luego fui a hacerme un tratamiento de belleza y empaqué mis cosas sin prestarle atención a mi teléfono. Antes de acostarme, el teléfono sonó. Era Patrick. "¿Qué pasa?", respondí. "¿Por qué no respondiste a mi mensaje?". Me quedé desconcertada. Patrick nunca me había contactado activamente antes, así que hoy tampoco le había prestado atención. "Estaba ocupada", me excusé. "¿Necesitas algo?". "Nada, nos vemos mañana". "Vale", respondí de forma mecánica. Sabía que no vendría. Al día siguiente en el aeropuerto, como era de esperar, Patrick no apareció por ninguna parte. Para darle una última oportunidad, lo esperé. Pero incluso cuando anocheció, no apareció. Un taxista bajó la ventanilla. "Señorita, ha estado esperando toda la tarde. ¿Todavía espera que alguien la recoja?". "No esperé más. Pronto no habrá más autos. ¿A dónde va?". "Yo la llevo". Al ver el rostro sincero del conductor, me subí al auto. Le di la dirección, y él amablemente mantuvo las luces encendidas hasta que entré al edificio. En casa, revisé mi teléfono. No había mensajes de Patrick, y su puntuación en mi corazón bajó aún más. Estaba cansada, así que solté mi maleta y fui al baño. Después de asearme, me llamó mi supervisora, Helen. "Hay una oportunidad para ir al extranjero por un año. Tu salario se duplicará cuando regreses". En realidad, ya habían existido oportunidades así antes, pero en primer lugar, mi nivel de idiomas era malo, y en segundo lugar, no soportaba la idea de dejar a Patrick. Patrick y yo empezamos a llevarnos bien en la universidad, en nuestro 2º año. Ahora habían pasado 2 años desde la graduación, y mi vida giraba en torno a él. Con los años, había centrado mi vida alrededor de Patrick, olvidando las ambiciosas promesas que hice cuando me gradué. Tristemente, a veces, cuando trabajaba hasta tarde y le pedía a Patrick que me recogiera, me decía: "¿Acaso eres una niña?". Pero con Samuel era diferente. Si Samuel llamaba, Patrick salía en medio de la noche, diciendo que Samuel le tenía miedo a la oscuridad. Pero él no sabía que yo también le temía a la oscuridad, y que era un año menor que Samuel. Pensar en esto me hizo sentir incómoda, e inmediatamente acepté. "De acuerdo, iré esta vez". Helen se emocionó, lo celebró y dijo: "Así se habla. Las mujeres deben estar a la altura de sí mismas. Cuando eres fuerte, no te falta nada". "Pero Helen, ¿conoces mi nivel de idiomas?". Me reí con torpeza. "Eso es sencillo. Queda un mes. Inscríbete en un curso de formación para mejorar, y yo también voy". "¿De qué te preocupas?".
Actué rápido, me inscribí y empecé a practicar. Pero al mirar esas palabras en inglés, pronto me dio sueño y me quedé dormida. En medio de la noche, escuché que se abría la puerta. Me froté los ojos y vi a Patrick. «Oh, ¿ya regresaste?» Patrick me miró de forma extraña, y me pregunté qué había hecho mal esta vez. «¿Qué pasa?», pregunté finalmente, incapaz de soportar su mirada rara. «Valerie, ¿qué le pasó a tu teléfono? Te envié muchísimos mensajes y no respondiste». Eché un vistazo a mi teléfono. Efectivamente había algunos mensajes, pero para entonces ya era tarde. «Oh, me quedé dormida», dije simplemente. «Bueno, no fue mi intención no ir a recogerte. Samuel se sintió mal de repente y tuve que ir». «Está bien. No soy una niña. Puedo encontrar el camino a casa». «Valerie, por favor, no te pongas así. Sé que estás molesta». «No, no lo estoy. Estoy bastante feliz. No estoy para nada enfadada. Quizá estaba demasiado cansada por el vuelo y me quedé dormida», dije mientras me levantaba y me iba al dormitorio. «Valerie, di lo que piensas. No te pongas así». «No me lo creo». Patrick frunció el ceño, claramente descontento. «¿Eh? Oh, estás pensando demasiado. De verdad que solo estoy cansada». Abrí la manta. «Necesito descansar». «¿Y tú? ¿Vas a dormir?» «Valerie», tartamudeó Patrick, luego salió deprisa y se fue. Me quedé sin palabras, y pronto entendí por qué estaba enojado. Él creía que me estaba haciendo una concesión, y yo no la estaba apreciando, lo que le hizo sentir que perdía su orgullo. Pero su orgullo ya no significaba nada para mí. Al día siguiente, bostecé mientras bajaba las escaleras, y vi a Patrick en casa con un pastel en la mesa. «¿Es tu cumpleaños?», pregunté. El rostro de Patrick se ensombreció. «No, Valerie, es para ti. Una celebración atrasada por tu cumpleaños y nuestro 5º aniversario». «Oh, ¿así que recuerdas que era nuestro aniversario?» «Valerie, lo siento por lo de ese día». La ansiedad de Samuel empeoró y ella no estaba colaborando con el tratamiento. A sus padres no les quedó más remedio que llamarme. Sobre lo de cocinar en la cocina es porque ella dijo que quería mi sopa de pollo casera. Lo de ayer fue porque ella... «El pastel se ve bien y sabe muy rico». «Gracias», lo interrumpí. Patrick se quedó sin palabras por un momento. Encendí las velas y pedí un deseo, esperando que este viaje al extranjero saliera sin problemas. «Gracias de corazón», dije de nuevo. «Patrick, Valerie, ¿me estás escuchando?» «Te escuché, y está bien. Ustedes dos son amigos de la infancia. Es normal. Antes fui inmadura. No volverá a pasar», le dije. «No hay ninguna posibilidad de eso», dijo Patrick. Hubo un destello de pánico en sus ojos. «¿No vas a comer un pedazo? Este pastel está muy bueno. Su panadería ha mejorado», dije cortándole un trozo. «Valerie, ¿de verdad no estás enojada? ¿No estás molesta? Mírate». «Ya dije que no estoy enfadada. Todo el mundo tiene amigos cercanos, ¿verdad?» Sonreí. Patrick me miró extrañado. «Bueno, Valerie, esta noche tenemos una reunión de exalumnos y nos pidieron que lleváramos a nuestras parejas». Me quedé sin palabras. Me metí un bocado de pastel en la boca y lo tragué lentamente. Recordé cómo antes solía pedirle con entusiasmo asistir a sus reuniones, pero nunca me llevaba. Siempre encontraba excusas para ir con Samuel. «Te recojo esta noche», añadió. «Eso no es conveniente. Tengo algo que hacer esta noche». «¿Pasa algo con la empresa?», asentí. No iba a decirle que me había inscrito en un curso de preparación para el TOEFL para evitar más dramas. «Está bien, podemos llegar a tiempo», insistió. «No, tengo algunos proyectos y necesito tener los datos listos para mañana. No sé hasta qué hora estaré trabajando. No dejes que yo retrase tu reunión. Y además, no me gusta mucho tu círculo», dije. Patrick no podía creer que yo hubiera dicho eso. Solía aferrarme a él, ansiosa por anunciar al mundo que era su novia. «Pero todos van a llevar a sus novias. Si no termino, no recibiré mi bono este mes», dije, limpiándome la boca con una servilleta y levantándome para cambiarme de ropa. Después de un rato, dijo: «En ese caso, llevaré a Samuel. Ni te molestes». Yo ya estaba en el piso de arriba. El sonido de la puerta al cerrarse hizo eco. Me mantuve impasible. Mi plan para ir al extranjero ya estaba establecido. Cuando mi mejor amiga Tina se enteró, se tomó un día libre en el trabajo y viajó en tren para verme. Salimos a comer hot pot y sonó mi teléfono. Era Samuel. Teníamos un chat grupal y Samuel publicó fotos de ella y Patrick en la reunión, e incluso publicó en Twitter con el texto:
Esta noche es una reunión de exalumnos para amigos de la infancia, y solo podíamos traer a nuestras novias. En silencio le di un me gusta a su publicación. A Patrick también le gustó. Sonreí muy levemente. Patrick nunca le daba me gusta, ni comentaba mis publicaciones. En el pasado, lo habría confrontado, exigiendo una explicación, o me habría apresurado al lugar para declarar que yo era su novia. Pero ahora me parecía inútil. Salí del chat grupal y configuré las actualizaciones de Samuel como invisibles. ¿Qué pasa? ¿No puedes dejarlo ir?, preguntó Tina. Pff, ¿dejar ir qué? Es solo un hombre y un chico inmaduro, dije, silenciando mi teléfono, y disfrutamos felizmente de nuestra cena. Esa noche no fui a casa. Tina y yo nos quedamos despiertas charlando hasta el amanecer. Cuando me desperté, quité el modo silencio de mi teléfono. Inmediatamente sonó. Era Patrick, y sonaba enojado. ¿Por qué no respondiste a mis mensajes ni contestaste mis llamadas? Miré mi teléfono y vi muchas llamadas perdidas y mensajes. Oh, Tina está aquí. Estaba con ella. ¿Qué pasa? Bueno, anoche volví temprano a casa. De acuerdo, respondí. ¿Algo más? No, solo regresa a casa temprano. Me quedé sin palabras. En estos días mi empresa estaba muy ocupada, y yo también lo estaba. Ocupada con mi viaje al extranjero, ocupada con las clases de TOEFL. Casi me había olvidado de Patrick. Más tarde, Patrick volvió a llamar. Valerie, ¿ya saliste del trabajo? Ha pasado un tiempo desde que cenamos juntos. Calculé el tiempo. Era hora de tener una charla. Sí, hoy no estoy demasiado ocupada. Iré a casa. Genial. No te vayas después del trabajo. Te recojo. Estaba a punto de decir algo cuando Helen me llamó a su oficina para hablar de mi viaje y de algunos puntos importantes. Para cuando terminé, saqué mi teléfono y descubrí que Patrick me había llamado decenas de veces. Un mensaje de WhatsApp tras otro no dejaba de aparecer. Cariño, contesta el teléfono. ¿Cuándo te mudaste? ¿Por qué no lo sabía? ¿Sigues enfadada por lo que pasó ese día? Miré los mensajes durante unos segundos. No sentí el pánico que habría sentido antes, ese impulso urgente de llamarle enseguida, de explicarme, de disculparme por cosas que no eran culpa mía. En cambio, guardé el teléfono en el bolso y me despedí de Helen. Salgo ahora, le escribí a Patrick. Nada más. Cuando bajé al estacionamiento, su auto ya estaba allí. Se bajó en cuanto me vio y me miró de arriba abajo con esa mezcla de alivio e irritación que tan bien conocía. ¿Por qué no respondías?, fue lo primero que dijo. Estaba con mi jefa. No podía interrumpir, respondí, abriéndome paso hacia el asiento del copiloto sin esperarlo. Se quedó parado un momento antes de rodear el auto y subirse. Arrancó sin decir nada, y el silencio entre nosotros era distinto al de antes. Antes, yo habría llenado ese silencio con palabras, con preguntas, con intentos de suavizar su mal humor. Ahora, simplemente miré por la ventana y observé cómo las luces de la ciudad pasaban. ¿Cuándo te mudaste?, preguntó de repente. No me he mudado, dije. Me quedé en casa de Tina. ¿Sin avisarme? Te dije que estaba con Tina. Valerie. Pronunció mi nombre de una forma que antes me habría encogido el estómago. Llevamos 5 años juntos. No puedes simplemente desaparecer sin decirme nada. Pensé en su cara cuando me dejó plantada en el aeropuerto. Pensé en las fotos de Samuel en su cocina. Pensé en todas las veces que yo lo había esperado y él nunca había llegado. Tienes razón, dije tranquilamente. Voy a tenerlo en cuenta. Esa respuesta pareció desconcertarlo más que cualquier discusión. Siguió conduciendo. El restaurante que eligió era uno que frecuentábamos al principio de nuestra relación. Reconocí el gesto. Patrick estaba haciendo un esfuerzo. Pero el problema con los esfuerzos que llegan tarde es que ya no pueden reparar lo que se rompió. Solo demuestran que la persona siempre supo cómo hacerlo y simplemente eligió no hacerlo antes. Pedimos. Él habló. Yo escuché. Me habló del trabajo, de sus compañeros, de una película que quería ver. Era como observar a alguien actuar un papel que no había ensayado. Patrick no era así conmigo. Patrick era el que llegaba tarde, el que no respondía, el que siempre tenía algo más importante que hacer. Este Patrick atento y conversador era el que, según entendí con el tiempo, reservaba para Samuel. Últimamente estás muy callada, observó. Estoy escuchándote, dije. No es lo mismo. Frunció el ceño. Antes siempre tenías cosas que contarme. Y antes tú siempre tenías tiempo para escucharme, pensé. Pero no lo dije. Corté mi carne con calma y lo miré. He estado ocupada.
El proyecto del extranjero requiere mucha preparación. Se tensó. ¿Sigues adelante con eso? Más que nunca. Respondí con una sonrisa tranquila. Valerie, 1 año es mucho tiempo. ¿Y nuestra relación? Lo miré a los ojos por primera vez en toda la cena. Había algo genuino en su preocupación, lo reconocí. Pero también reconocí que esa preocupación no era por mí, sino por lo que significaba perder la comodidad que yo representaba. Yo era la que siempre estaba, la que nunca se iba, la que llenaba los espacios vacíos que Samuel no cubría. Nuestra relación lleva 5 años, dije. Sobrevivirá 1 año. No le di tiempo a responder porque en ese momento sonó su teléfono. Lo vi vacilar. Lo vi mirar la pantalla con ese gesto rápido que creía que yo no notaba. Contesta, dije. No es... En serio, contesta. No quiero que nadie espere por mí. Sonreí de nuevo y tomé un sorbo de agua. Se excusó de la mesa. Desde donde estaba, podía ver su espalda encorvada sobre el teléfono, su mano libre moviéndose mientras hablaba. 10 minutos. Estuvo fuera 10 minutos. Cuando regresó, ya conocía su expresión. Valerie, lo siento. Samuel tiene... Está bien. Lo interrumpí. Pide la cuenta. Yo cojo un taxi. No puedo dejarte sola aquí. Patrick. Lo dije con calma, con firmeza, con la voz de alguien que ha tomado una decisión hace tiempo, y simplemente no lo había anunciado aún. Llevo 5 años cuidándome sola. Esta noche no será diferente. Ve. Me miró durante un momento largo, y entonces fue cuando lo vi, un destello en sus ojos que no esperaba. No era culpa, era algo más parecido al miedo. Salió del restaurante sin mirar atrás. Pedí postre. Me lo comí despacio, con toda la calma del mundo, mientras repasaba apuntes del TOEFL en mi teléfono. Cuando llegué a casa esa noche, Patrick ya estaba dormido. O fingía estarlo. No intenté averiguarlo. Los días siguientes transcurrieron con una extraña serenidad. Me levantaba temprano, iba a clases, trabajaba, estudiaba. Patrick, en cambio, estaba inquieto. Empezó a mandarme mensajes durante el día, algo que jamás había hecho. ¿Cómo vas? ¿Ya comiste? ¿A qué hora llegas hoy? Respondía cuando podía, con frases cortas. No con frialdad calculada, sino con la naturalidad de alguien que tiene la vida llena. Porque la tenía. Por primera vez en años, mi agenda no giraba alrededor de cuándo Patrick tendría tiempo para mí. Helen me presentó al equipo internacional a través de una videollamada. Eran profesionales de 4 países distintos. Tomé notas, practiqué frases, estudié hasta medianoche. Una noche, Patrick entró al cuarto mientras yo tenía los libros abiertos sobre la cama. ¿Qué haces? Estudio. Se sentó en el borde del colchón. Lo observé de reojo sin alzar la vista. Valerie, ¿estás bien? Estoy bien. No parece. Cerré el libro y lo miré. Patrick tenía un aspecto que no le había visto antes. Descolocado. Como si el suelo familiar bajo sus pies hubiera empezado a moverse sin aviso. ¿Qué esperabas que pareciera? Le pregunté. No sé. Que estuvieras enfadada. Que me gritaras. Que hicieras algo. ¿Prefieres que grite? Prefiero entenderte. Lo estudié un momento. Este era el Patrick que quise durante 5 años. Reflexivo, presente, vulnerable. Pero ahora sabía lo que entonces no sabía. Que este Patrick solo aparecía cuando se sentía perder algo, no cuando yo lo necesitaba. Entenderme es sencillo, dije, abriendo el libro de nuevo. Solo tienes que prestar atención. Se quedó sentado un rato más. Luego se fue sin decir nada. Fue Tina quien me lo dijo. Samuel publicó algo raro en Twitter. Me escribió una noche. ¿Lo viste? No lo había visto. Había silenciado sus actualizaciones semanas atrás, pero Tina me mandó la captura. Era una foto de Samuel en el apartamento que Patrick y yo compartíamos. Mi apartamento. En mi cocina. Con el texto. Algunas personas deberían saber cuándo retirarse. El lugar de cada uno está donde se le valora. Miré la imagen durante un buen rato. Reconocí la taza verde que compré en una feria de artesanía. Reconocí el imán de la nevera que traje de mi primer viaje sola. Samuel estaba en mi espacio, usando mis cosas, enviando un mensaje que no necesitaba traducción. Y entonces lo entendí todo con una claridad que no produjo rabia, sino algo más frío y más definitivo. No era solo que Patrick me hubiera descuidado. Era que mientras yo esperaba, alguien más había decidido ocupar el lugar que yo dejaba vacío sin saber que lo estaba dejando. Guardé la captura. No dije nada esa noche. Pero sí tomé una decisión. La mañana en que recibí los resultados del TOEFL,
No se lo dije a nadie. Me quedé sola en la cafetería de la empresa, con el teléfono en la mano y la puntuación en la pantalla. Había aprobado. No con una nota brillante, pero sí suficiente para el proyecto. Suficiente para el año en el extranjero. Suficiente para demostrarme a mí misma que la mujer que Patrick veía como alguien que siempre tuvo problemas con los idiomas, era capaz de mucho más de lo que él imaginaba. Pedí un café. Lo bebí despacio, y sonreí sola, sin que nadie lo viera. Esa tarde, Helen me llamó a su despacho y cerró la puerta. «Los papeles están casi listos», dijo. «Salida en 3 semanas. ¿Tienes todo en orden?» «Casi todo», respondí. «¿El apartamento?» Dudé un segundo. Era la pregunta que había estado evitando. Patrick y yo vivíamos juntos, pero el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. Yo pagaba la mayor parte. Había sido así desde el principio, sin que nadie lo dijera en voz alta. «Lo estoy gestionando», dije. Helen me miró con esa expresión que tenía cuando sabía más de lo que preguntaba. «Valerie, si necesitas tiempo para resolver asuntos personales antes de irte, dímelo. Pero no dejes que esos asuntos te hagan perder esta oportunidad. ¿Entendido?» «Entendido», dije. Esa noche llamé a Tina. Tina llegó el sábado con una bolsa de comida y su portátil. Nos sentamos en el suelo del salón como cuando éramos universitarias, con los papeles del apartamento extendidos entre nosotras. «¿Se lo has dicho?», preguntó. «No». «¿Cuándo piensas decírselo?» «Cuando todo esté listo». Tina asintió. Eso era lo que más valoraba de ella. No me daba lecciones. No me preguntaba si estaba segura ni me recordaba cuánto tiempo llevábamos Patrick y yo. Simplemente me ayudaba a ordenar papeles y calcular fechas. «El contrato vence en 6 semanas», dijo. «Si avisas con un mes, estás dentro del plazo legal. Puedes irte al extranjero y no renovar. Él tendría que encontrar otro lugar». «Sé lo que tendría que hacer», dije. «Solo lo confirmo». «Lo sé. Gracias». Me apretó el brazo un momento y luego siguió leyendo. Lo que no le dije a Tina, lo que no le había dicho a nadie, era que no se trataba solo del apartamento. Llevaba semanas documentando, fechas, mensajes, capturas de pantalla, no por venganza, sino porque había aprendido, en estos 5 años, que los recuerdos se distorsionan, que la gente reescribe el pasado, que cuando todo terminara, Patrick iba a tener su versión de la historia, y yo quería tener la mía respaldada por algo más que mi memoria. Era la primera vez en 5 años que tomaba precauciones, y me sorprendió lo natural que me resultaba. Patrick seguía sin saber nada. Sus mensajes durante el día se habían vuelto un ritual. Me preguntaba cómo estaba, qué comía, a qué hora llegaba. Una noche me trajo flores. Otro día me propuso ir al cine. Yo aceptaba lo que era razonable aceptar y declinaba lo que no. Una tarde llegué a casa y encontré la cocina ordenada. Patrick había cocinado. La mesa estaba puesta. Había 2 copas de vino. Me detuve en el umbral y lo observé moverse por la cocina con esa familiaridad que da el tiempo. 5 años. En otro momento, habría sentido ternura. Ahora solo sentía la distancia. «¿Qué celebramos?», pregunté. «Nada especial», dijo. «Solo tenía ganas». Me senté. Comimos. La conversación fue cordial, casi agradable. Patrick estaba haciendo todo lo que nunca hizo cuando yo se lo pedía, y lo hacía ahora, cuando ya no lo necesitaba. Esa ironía no me causó amargura. Solo me confirmó que había llegado al momento correcto. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo hacia el final de la cena. «Claro. ¿Estás pensando en dejarme?». Lo miré. Era directo. Más de lo que esperaba. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque eres diferente. Desde que volviste del viaje, eres diferente». Hizo una pausa. «No estás enojada. Eso es lo que más me preocupa. Cuando estás enojada, todavía estás aquí. Pero ahora es como si ya no estuvieras, aunque físicamente sí estés». Tuve que reconocer que tenía una percepción más aguda de lo que yo creía. «Estoy aquí», dije simplemente. «Valerie, Patrick», lo interrumpí con suavidad. «Estamos cenando juntos. Eso es lo que hay ahora mismo. No era mentira. Era lo que había en ese momento». Solo que ese momento tenía una fecha de caducidad que él desconocía. Fue 3 días después cuando Samuel volvió a aparecer. Esta vez no fue en redes sociales, fue en persona. Llegué a casa a media tarde y su auto estaba aparcado frente al edificio. Subí en el ascensor sin prisa. Abrí la puerta con mi llave, y los encontré sentados en el sofá, con el televisor encendido, como si fuera algo completamente normal.
Samuel me miró con una expresión que mezclaba la sorpresa con algo más calculado. Se recompuso rápido. Valerie, vine a devolver unas cosas a Patrick. Claro, dije dejando el bolso en la entrada. Espero que no te moleste que esté aquí. ¿Por qué me molestaría? Respondí. Fui directamente a la cocina a servirme un vaso de agua. Desde allí podía escucharlos murmurar. Escuché a Patrick decir algo en voz baja y a Samuel responder. No intenté descifrar el contenido. No necesitaba hacerlo. Cuando salí de la cocina, Samuel ya tenía el bolso al hombro. Me voy, dijo. Ha sido un placer, Valerie. Igualmente, respondí con una sonrisa cortés. Cuando la puerta se cerró, Patrick me miró con cautela. Lo siento. Debí haberle avisado de que llegabas. No te preocupes, lo interrumpí. Es tu amiga. Puede venir cuando quiera. Me fui al cuarto. Abrí el portátil. Seguí estudiando. Pero esa noche, mientras Patrick veía televisión en el salón y yo practicaba vocabulario técnico en inglés, llegó una notificación. Tina me mandó la captura antes de que yo llegara a verla por mi cuenta. Samuel había publicado de nuevo en Twitter. Era una foto desde dentro del apartamento. Desde nuestro sofá. La taza verde que compré en la feria de artesanía, en primer plano. Y el texto. Me siento más en casa aquí que en cualquier otro lugar. Algunos espacios simplemente te pertenecen. La leí 2 veces. Luego abrí mis apuntes. Marqué la página donde me había quedado y seguí estudiando. Esa noche, mucho más tarde, cuando todo estaba en silencio, recordé la primera vez que vi una publicación de Samuel y respondí impulsivamente debajo de ella. ¿Por qué no se casan de una vez? Qué lejos quedaba aquello. Aquella Valerie respondía por miedo a perder. Esta Valerie guardaba silencio porque ya sabía lo que iba a ganar. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Pero lo que Samuel no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que esa taza verde, ese sofá, ese apartamento que ella sentía tan suyo, dejaba de existir en exactamente 19 días. 19 días se convirtieron en 15, luego en 10, luego en 5. Durante ese tiempo, hice lo que siempre había hecho bien, actuar con precisión y sin llamar la atención. Envié la carta de no renovación al arrendador un martes por la mañana, desde el correo de trabajo, con acuse de recibo. Firmé los papeles del proyecto internacional ese mismo día. Hablé con Tina sobre guardar mis cosas en su casa mientras estaba fuera. Organicé mis pertenencias en el apartamento sin prisa, sin dramatismo, separando lo mío de lo compartido con la misma metodicidad con que ordenaba los informes del trabajo. Patrick no se dio cuenta, o si se dio cuenta, prefirió no preguntar. El jueves de esa última semana, recibí un mensaje de Samuel. No era una publicación de Twitter. Era un mensaje directo. Valerie, creo que deberíamos hablar las dos, como adultas. Lo leí. No respondí. Lo guardé en la carpeta donde guardaba todo lo demás. El lunes antes de mi partida, le dije a Patrick que necesitaba hablar. Eran las 8 de la noche. Estábamos en el salón. Él tenía el mando de la televisión en la mano y me miraba con esa expresión de quien espera una discusión y ya está preparando sus defensas. El viernes me voy al extranjero. Empecé. Ya lo sé, dijo. Pensé que hablaríamos esta semana de cómo vamos a manejar el año. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Me senté frente a él. Además del viaje, no voy a renovar el contrato del apartamento. Silencio. ¿Qué? Dijo finalmente. El contrato vence en un mes. Ya envié la carta de no renovación al arrendador. Tienes 4 semanas para encontrar otro lugar o llegar a un acuerdo con él directamente. Patrick me miró como si le hubiera hablado en un idioma que no reconocía. Valerie, este es nuestro apartamento. El contrato está a mi nombre. Dije. Siempre lo estuvo. ¿Estás rompiendo conmigo? Lo miré directamente. Estoy organizando mi vida. Durante 5 años, la organicé alrededor de ti. Ahora la organizo alrededor de mí. Eso es lo mismo que romper conmigo. Puedes verlo como quieras. Se levantó. Empezó a caminar de un lado al otro, algo que raramente le había visto hacer. Patrick era el tipo de persona que controlaba el espacio que ocupaba. Verlo moverse así, sin rumbo, me indicó que el suelo que creía firme había empezado a ceder. ¿Cuándo decidiste esto? Preguntó. Hace tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? Te lo estoy diciendo ahora. No me estás dando tiempo para nada, Valerie. Su voz subió por primera vez en la conversación. ¿Dónde se supone que voy a vivir? Lo observé, no con frialdad, sino con la extraña serenidad de quien ya procesó todo el dolor por adelantado. Eso, dije con calma.
Es exactamente la pregunta que deberías haberte hecho tú antes. No respondió. Se quedó de pie en medio del salón, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. ¿Hay alguien más?, preguntó por fin. No. Entonces, ¿por qué? Porque me dejaste sola en el aeropuerto el día de nuestro aniversario. Porque cuando te necesité, estabas en la cocina de otra persona. Porque me pasé 5 años esperando ser tu prioridad, y terminé siendo tu conveniencia. Lo dije sin rabia, sin lágrimas, con la calma de alguien que ha repetido esas palabras en su cabeza el tiempo suficiente como para que ya no duelan al pronunciarlas. Patrick no dijo nada durante un buen rato. Luego fue al dormitorio y cerró la puerta. Al día siguiente, Patrick no estaba en casa cuando me desperté, pero a las 10 de la mañana recibí una llamada de un número que no tenía guardado. Lo dejé sonar. Luego llegó un mensaje. Soy Samuel. Necesito hablar contigo. Es importante. Esta vez sí respondí. Puedes escribirme aquí. Tardó unos minutos. Luego, Patrick está muy mal. Lo que estás haciendo no es justo. Llevan 5 años juntos y lo estás dejando sin nada. Lo leí. Escribí. Si tienes información sobre el estado de Patrick, él tiene mi número. Valerie, seamos adultas. Sé que estás molesta conmigo. Pero Patrick no tiene la culpa de lo nuestro. Me detuve en esa frase. Lo nuestro. Guardé la captura. Respondí. No estoy molesta con nadie, Samuel. Estoy ocupada. Buenas tardes. Bloqueé el número. Abrí el chat grupal donde Samuel solía publicar. Llevaba semanas sin revisar ese espacio. Busqué el historial. Lo que encontré no me sorprendió, pero sí me sirvió. Samuel había estado publicando fotos en ese chat durante meses. Algunas eran del apartamento, otras de restaurantes donde Patrick y yo solíamos ir. Había una del libro que yo tenía en mi mesilla de noche, con el comentario: las cosas que uno descubre en casa ajena. Todo estaba ahí, documentado, público, visible para cualquiera que quisiera verlo. Y lo que Samuel no calculó es que esos amigos en común también me escribían a mí. Fue el propio grupo quien hizo el trabajo. Clara, una amiga de la universidad, fue la primera en reaccionar. Le mandó un mensaje privado a Patrick preguntándole si sabía lo que Samuel publicaba. Luego otra persona más, y otra. Para el miércoles, el chat era un hervidero silencioso de capturas reenviadas y preguntas sin respuesta. Samuel borró las publicaciones. Pero era tarde. Patrick me llamó esa noche. ¿Lo sabías?, preguntó. Su voz sonaba distinta, más apagada. ¿Saber qué? Las fotos, lo que publicaba Samuel. ¿Las fotos en nuestro apartamento con mi taza verde? Dije. Sí, las vi hace semanas. Silencio al otro lado. ¿Y no dijiste nada? ¿Para qué? Tú sabías dónde estaba Samuel y cuándo. Yo no era la persona indicada para explicarte lo que pasaba en tu propia casa. Valerie. Patrick, me voy el viernes. Tienes 4 semanas para gestionar el apartamento. Te deseo lo mejor, de verdad. ¿No puedes simplemente...? Buenas noches, dije. Y colgué. Me quedé con el teléfono en la mano un momento. No sentí alivio, ni victoria, ni tristeza. Sentí algo más limpio que todo eso. Claridad. Fui al cuarto, saqué la maleta de debajo de la cama y empecé a doblar ropa con cuidado, pensando en el clima del país al que llegaba, en las reuniones de la primera semana, en el vocabulario técnico que aún necesitaba repasar. El apartamento estaba en silencio. Era mi silencio. Y por primera vez en años, no me pesaba. El viernes amaneció con lluvia fina. Me duché, me vestí con calma y desayuné sola en la cocina. Patrick no había dormido en casa. O si había llegado de madrugada, ya se había ido antes de que yo me despertara. Su ausencia ya no me producía el vacío de antes. Era simplemente un hecho. Como la lluvia, como la hora de mi vuelo. Tina llegó a las 9 con su auto para llevarme al aeropuerto. Me ayudó con la maleta sin decir mucho. Eso también me gustaba de ella. Sabía cuándo el silencio era el mejor acompañamiento. Cuando bajé al portal con el equipaje, vi a Patrick. Estaba de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos y el pelo ligeramente mojado. No llevaba paraguas. No sé cuánto tiempo llevaba esperando. Me miró con una expresión que en otro momento me habría roto el corazón. Ahora solo me produjo una especie de lástima tranquila, sin veneno. Valerie, dijo. Patrick, ¿puedo llevarte al aeropuerto? Miré a Tina, que ya tenía el maletero abierto y fingía revisar algo en su teléfono con una discreción que le agradecí. ¿Tina ya está aquí?, dije. Por favor. No era una orden,
No era el Patrick que colgaba el teléfono, ni el que siempre tenía algo más importante. Era alguien que finalmente entendía lo que estaba a punto de perder, pero que llegaba 5 años tarde. Solo déjame llevarte. Lo miré durante un momento. Está bien, dije al final. No por él, sino porque no tenía nada que temer de ese viaje en auto, y sí quería que existiera una conversación final. Una real. Tina me miró con una ceja levantada. Le hice un gesto pequeño. Ella cerró el maletero, me abrazó fuerte y susurró: «Llámame cuando aterrices». Luego se fue. El trayecto al aeropuerto fue en silencio durante los primeros minutos. Patrick conducía despacio, más de lo habitual, como si alargar el camino pudiera cambiar el destino. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Adelante. ¿Hubo algún momento en que todavía valía la pena? ¿En estos últimos meses? ¿Hubo algún momento en que yo pudiera haber hecho algo diferente?». Era una buena pregunta, la más honesta que le había escuchado en mucho tiempo. La pensé de verdad antes de responder. «Hubo muchos momentos», dije. «Cada vez que llegué al aeropuerto y tú no estabas. Cada vez que trabajé hasta tarde y me dijiste que no era una niña. Cada vez que Samuel llamó y tú saliste corriendo sin pensar 2 veces. Hubo muchos momentos en que una sola cosa diferente lo habría cambiado todo. Entonces... Pero esos momentos pasaron, Patrick. Y tú elegiste de otra manera en todos ellos. No te estoy culpando. Solo te estoy explicando que las decisiones no se acumulan en silencio. Se acumulan, y llega un punto en que ya no hay nada que compensar». Aparcó frente a la terminal de salidas. El motor seguía encendido. «¿Y Samuel?», preguntó. «Eso es una pregunta que te tienes que hacer a ti mismo. Rompí con ella, hace 2 días». Lo miré. No sentí satisfacción. Nada que se pareciera al triunfo. «Me alegra que hayas tomado la decisión que consideras correcta», dije. «¿No cambia nada?». «No, Patrick». «¿Por qué?». «Porque la razón por la que lo hiciste importa más que el hecho de haberlo hecho. Y tú lo hiciste porque te quedaste sin opciones, no porque por fin me vieras a mí». Se quedó callado. Por la ventana podía ver los carteles de las aerolíneas, las personas con maletas, las despedidas y los reencuentros mezclados en la misma acera. «¿Volverás?», preguntó. «Sí, en 1 año. ¿Y cuando vuelvas?». «Cuando vuelva, seré diferente». Abrí la puerta del auto. «Cuídate, Patrick». Saqué mi maleta del maletero yo sola. Cuando me giré, él seguía con las manos en el volante, mirando al frente. No esperé a que dijera nada más. El avión despegó a las 12:40. Miré por la ventanilla cómo la ciudad se hacía pequeña debajo de mí. Las calles, los edificios, los años, todo reduciéndose hasta desaparecer entre las nubes. Saqué mis apuntes del bolso de mano. Repasé vocabulario durante 2 horas. Me dormí sobre el Atlántico. El año que siguió fue el más difícil y el más mío que había vivido. Hubo semanas en que el idioma me aplastaba, en que los malentendidos culturales me frustraban, en que echaba de menos algo tan simple como pedir comida sin tener que pensar en cada palabra. Pero también hubo tardes en que cerraba un informe y sentía que lo había hecho bien. Reuniones en que hablé y me escucharon. Colegas que se convirtieron en amigos. Una ciudad entera que aprendí a leer, calle por calle, como un libro difícil que al final terminas entendiendo. Helen me llamaba cada 2 semanas. Me decía que el equipo allá hablaba bien de mí. Tina me escribía casi todos los días. A veces solo emojis. A veces párrafos enteros sobre su vida, sobre la de los demás, sobre lo que pasaba en casa. Fue Tina quien me contó, sin que yo preguntara, que Patrick había tenido que dejar el apartamento, que estuvo un tiempo en casa de un amigo, que Samuel y él se habían visto un par de veces después de la ruptura, pero que al final el grupo de amigos en común fue tomando distancia de ambos, de maneras distintas y discretas, como suele ocurrir cuando la verdad circula sin que nadie la proclame en voz alta. No sentí alegría al leerlo, tampoco pena. Sentí la misma claridad de la noche en que doblé la ropa y cerré la maleta. Volví un martes de otoño, con una maleta más pesada, un inglés bastante más fluido, y una versión de mí misma que no reconocía del todo, pero que sí respetaba. Helen me recibió con un aumento de sueldo y un nuevo proyecto. Tina me recibió con comida caliente y una botella de vino barato. No hubo nadie más esperándome en el aeropuerto, y esta vez, eso no me pesó en absoluto. A veces pienso en aquel día, hace más de 1 año, cuando me quedé plantada en este mismo aeropuerto esperando a alguien que no vino. Pienso en la Valerie que esperó hasta que anocheció, que subió al taxi de un desconocido,
que llegó a casa y guardó silencio porque no sabía todavía que el silencio podía ser una forma de poder en lugar de una forma de rendición. Esa Valerie no era débil. Solo no sabía aún lo que valía. Lo que aprendí ese año, y lo que no cambiaría por nada, es esto. Nadie te va a valorar más de lo que tú te permites ser valorada. Y el día que decides dejar de esperar a que alguien te elija y empiezas a elegirte tú misma, algo cambia para siempre. No de golpe, no con dramatismo, sino con la misma quietud con que se dobla una maleta, se cierra una puerta y se sube a un avión. Las personas que te aman de verdad no te hacen esperar en aeropuertos. Y tú no necesitas esperar a nadie para saber a dónde vas.